nos acompaña Jorge Burgos, exministro del Interior, de Defensa, ex subsecretario del Interior, que me imagino que tenía relación muy cotidiana con las policías, porque esa era parte del trabajo intenso que hacía. Jorge, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. 942 funcionarios heridos en funciones en lo que va del año. 5 funcionarios que han muerto en actos de servicio, de ellos 3 han sido asesinados directamente. 5 de los 3, no 3 más. La cifra, yo no sé si tenemos del regreso de la democracia algo así. Muertes de carabineros, donde se revela entonces que hay muy poco respeto a la labor que hacen. Sin duda, es una situación dramática. Dramática, no solo dramática para las autoridades políticas, es dramática para todos quienes vivimos en este país. O sea, nosotros no podemos cruzarnos de brazos frente a el crecimiento de la violencia, del uso de las armas, del irrespeto a la autoridad. Yo creo que eso es súper complicado y podremos tener una gran constitución, podremos tener TPP-11, podremos tener muchas cosas que vuelvan a enreglar al país. Bienvenida. Pero si no somos capaces de controlar el orden público, de crear o de recuperar el principio de autoridad en la calle por parte de las policías, tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Por eso, no me lo ha preguntado, pero como en la introducción usted hizo mención a la actividad del presidente Boric, creo que en el norte, ¿no es cierto? Sí, sí. Me parece bien importante que haya expresado con claridad la acción que debe tomarse frente a aquellas personas que vienen a Chile y en vez de venir a trabajar o a intentar mejorar sus condiciones de vida del país de origen, vienen a delinquir. Cualquier tipo de delito. Expulsión. Me parece bueno porque las palabras crean realidad. Y este es un gobierno que tenía vedado hablar de expulsión. Este era un gobierno que tenía vedado hablar de protección del orden público y de refuerzo a la autoridad. Se hablaba más bien de refundación de carabineros. Bienvenido el nuevo discurso, porque los discursos crean realidad. Entonces, en vez de quedarme en un pasado complejo en estas materias, enredoso, agitación, yo tomo, desde el punto de vista ciudadano, positivamente este nuevo discurso, porque da cuenta de que a poco andar se asume que no hay sustituto al orden público, no hay sustituto a la labor de gobierno en estas materias. Hay algo que lo calzan en nuestra cultura. Yo sé que es súper feo y políticamente incorrecto, por eso es que es súper sutil al hablar de inmigrantes, porque se puede caer con mucha facilidad, ¿no es cierto?, en la estigmatización de los inmigrantes, como sabemos que la gran mayoría han sido tremendos aportes, ¿no es cierto? Muchos aportes de gente que ha venido de otros países, pero no por ello no vamos a hablar de aquellos que no han sido aporte, pues. Hay que ser valientes. Entonces, pero hay algo que culturalmente no me calza, porque sigue, yo puse anoche, cuando supimos la muerte, que nos dolió a todos muchísimo, nos sorprendió aquí al aire, yo decía, cuando tenemos niños chicos y vamos a la salida del estadio o vamos a una plaza pública y en muchos, ¿qué le decimos a los niños de repente? Entonces, si te pierdes, acércate a un carabinero. Si es que yo estoy en mi casa y siento un ruido que me genera sospecha en la noche, ¿qué es lo que hago? Y le digo a alguien, llamen al 133. Es decir, todavía hay mucha gente... Por cierto, la inmensa mayoría. La gran inmensa mayoría que dice Carabineros me protege. Pese que haya tipos que cometan errores y horrores. No, y para eso están los tribunales, para que los juzguen. Acaba de ocurrir un hecho bien... Entonces, era curioso que la sociedad chilena, que llama al 133 cuando necesita protección, o para un niño chico protección, se quede con los brazos cruzados cuando hay 5, aparentemente todos extranjeros, golpean a un grupo de carabineros que van a hacer cumplimiento de la ley. Entonces aquí no me calzaba culturalmente esto. Probablemente tiene que ver con el terror de ser también golpeado si tú vas en defensa de un carabinero que está siendo atacado. Entendible, la gente protege su integridad frente a violentistas. Mira, si son capaces de pegarle a un carabinero, ¿cómo no le va a pegar a un simple vecino? Es que no me refiero, Jorge, solamente a quien estaban mirando y grabando y no se acercaban, sino que la sociedad, a través de sus medios de comunicación, sus autoridades, no se tiren como llenas sobre estos tipos que agreden a carabineros. Está cambiando eso, el propio discurso que hablábamos. Mira, fíjate que a propósito, porque me tocó ver en un medio electrónico un minuto de la intervención del presidente y después, o antes probablemente, el presidente habló una vecina de un lugar donde estaba, que era un lugar de mucho esfuerzo, daba cuenta de todas las cosas que habían hecho, pero su primera consideración fue: necesitamos, presidente, más presencia de carabineros. A propósito de lo que tú dices,
La presencia de carabineros sigue siendo una demanda de los ciudadanos, porque los chilenos, más allá de los malos momentos que vivió Carabineros, que los vivió, Sí, claro. sigue entendiendo que la protección de esa institución es básica para vivir más seguro. Y eso tiene que ser respondido por las autoridades. Las autoridades paralelamente pueden hablar de modernización, pero coetáneamente con eso tienen que respaldar a las fuerzas policiales en los discursos, en los hechos, en los dichos. Me parece que la ministra Tobá ha hecho una buena cosa en ese sentido, en el sentido de señalar que es básico ese respaldo y estar presente. Lo digo con esperanza, porque mira, aquí hay muchas cosas para hacer, para salir de este intríngulo en que estamos, que es muy delicado. Ya lo hablamos al comienzo, los efectos que puede tener. Y eso requiere, no voy a usar la frase manida, pero es cierto, un gran acuerdo de todos los actores. Tenemos que entender que una situación en un país donde las fuerzas policiales no son respetadas, respecto de la cual se puede actuar como se está actuando, es un país que está en una situación imposible, en una situación de anomia. Eso hay que ponerse encima, tomar medidas, respaldar, menos impunidad. Qué bueno que desde la autoridad se diga hoy día, ojalá que todos respondamos con el mayor rigor de la ley, los tribunales también. También hay que romper esa sensación de que el garantismo lleva a tal extremo que personas que han cometido delitos gravísimos, mientras no se condene, pueden estar en libertad. Por ahí hay algunos proyectos que limitan brutalmente la prisión preventiva. Por favor, eso sería una señal desastrosa a los delincuentes. Lo del garantismo es un temazo, que en algún momento va a tener que sentarse a discutir, como nos acordamos que se discutió con tanta profundidad la reforma procesal penal, que muchos dicen que de ahí viene un sistema más garantista. No soy experto y a lo mejor tú tienes una opinión al respecto, un análisis al respecto, pero sobre este garantismo también habría que entrarse a sentar y conversar con seriedad. ¿Hay más garantismo del que te parece prudente por los tiempos que corren? Yo creo que la reforma procesal penal, es largo el tema, respondió a una cuestión indispensable. Nosotros teníamos un proceso penal que no era un debido proceso. Era un proceso inquisitivo, puro, donde una sola persona acumulaba investigación y condena. El que investigaba acusaba. Exacto. O sea, condenaba. Ha hecho una buena corrección sin querer. Investigación, acusación y condena. O sea, una trilogía. Eso cambió y cambió para bien. Pero también no podemos, frente a una delincuencia cada vez más organizada, todos tenemos que entender, todos los que tienen roles, los que hemos tenido roles en los distintos poderes del Estado, en la persecución penal, en la acción política de seguridad pública y en los tribunales, que si no hay señales categóricas de que el que la hace la paga, estamos en un problema grave. Porque tenemos, tú insinuaste un tema súper delicado, el tema emigración delito. Mira, las cifras hasta hace poco no indicaban, hasta hace 2 o 3 años, según las que yo leía, que el aumento importantísimo de la migración de países cercanos hubiera significado un aumento correlativo de la delincuencia. Tengo la impresión que en el último tiempo eso ha variado. Los porcentajes, algunas cosas que he leído de los distintos datos que hay, desgraciadamente hay datos por todas partes y no una sola cifra. Otro problema que tenemos, el Banco Unificado de Datos aún no funciona en un país que tiene clave única para todo, pero no tiene Banco Unificado de Datos en materia delictual. Indican un aumento en delitos graves de participación de personas que han entrado. Probablemente son las personas que han entrado en el último tiempo ilegalmente. Está bien pensar en expulsión del delincuente, pero también tenemos que tener la capacidad de prohibir el ingreso de personas que vienen o indican los antecedentes que vienen a delinquir. Los ingresos ilegales muchas veces vienen acompañados de esa lógica. Y en eso creo que todavía está una situación de mucha debilidad en la frontera norte. Frontera Norte, me mencionas tú, el presidente de la Asociación de Fiscales el día domingo nos dio una cifra que quedamos bastante helados porque no la conocíamos. Si el promedio de homicidios cada 100.000 habitantes en Chile en 2010 eran 2,5 aproximadamente, claro, hoy estamos en 5,5 aproximadamente. En el norte. No, Chile promedio. En el norte, 20. En el norte, en las 2 regiones del norte, en Arica, Parinacota y en Tarapacá, 4 veces más que en el promedio del país, y están radicadas en las 2 regiones del norte. Por eso se explica la angustia de los chilenos y chilenas que viven en el norte. Es una cifra dramática, muy preocupante, pero que mira, si
los que diagnostican el problema, este fiscal que tú me mencionas, hace 15 días atrás la vocera de la Corte Suprema dijo que el Estado de Derecho estaba en jaque. Y el subsecretario del Interior, la persona probablemente desde el punto de vista político con más cotidianidad en la lucha contra el delito, dijo que tenía razón la vocera, pero que el problema había empezado antes. Bueno, para mí es secundarios. ¿Ah? O sea, tenemos el problema. Si tenemos un problema que el Estado de Derecho en materia por el crimen está en jaque, bueno, tenemos que actuar en esa situación. ¿Se está actuando? ¿Tú ves Mira, acción? yo no quiero reiterar, pero veo los discursos que en realidad. Me parece importante lo que pasa. Segundo, creo que hay que tomar medidas. Si hay alguna cuestión esencial, yo no soy experto, pero que hemos tenido experiencia en esto, sobre todo si hay certificación o la sensación de que el crimen organizado está más organizado y es mayor, es tener la capacidad de anticiparse al delito, de predecirlo, de ser predictivo. Y eso requiere mucha inteligencia. Yo creo que ahí estamos muy piluchos. La orgánica de inteligencia de este país está pobre, lleva muchos años. Hay que crear condiciones. Mira, la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene a veces una buena coordinación, tiene una planta de 120 personas. Entonces, con los límites o con los bordes, como está de moda decir, tenemos que tener capacidad predictiva del delito de gran nivel. Nosotros somos víctimas hoy día de delitos que no conocíamos. ¿Ah? Jorge, lo último, tú dices, no soy experto en inteligencia, pero sí te tocó la cotidianidad de la acción contra el delito. Por lo tanto, conoces de procedimientos, conversabas con las autoridades de Carabineros en su momento y las policías en general. A mí me llamó la atención del video de Puerto Montt, una cosa que, hasta donde yo vi el video, un ataque como una jauría de delincuentes en contra de los carabineros. Los carabineros, ninguno, hasta donde yo vi, hizo uso de su arma de fuego. No digo para que los matara, pero al menos repeler con un disparo al aire. Da la impresión de que los carabineros saben que si sacan esa pistola, con ese revólver, su vida corre serio, no solo su carrera, que decir, que desenfundan esa pistola y es el fin de sus días en libertad probablemente. Esa sensación, cuando conversas con carabineros te lo dicen. Esa sensación hay que... ¿Eso era así? Yo creo que no en esta magnitud. Y yo creo que esa sensación hay que terminarla. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Panguipulli, hace algunos años, pasó un hecho lamentable en el que terminó muriendo un joven trabajado en esquina. La sentencia, no sé si la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones dijo que había sido legítima defensa. Por legítima defensa, absolutoria. Antes de eso se dijo cualquier cosa respecto del sargento que actuó. Es más, hubo parlamentaria en este caso, que después de lo que ocurrió dicen ahora entenderán por qué incendiamos el país. Esa lógica, son gente que hoy día está en el gobierno, de agitación, tienen que dejarla atrás definitivamente. Creo que lo están haciendo, pero tienen que dejarlo atrás definitivamente. ¿Por qué? Porque desde lo político se da la señal al carabinero que tiene o no tiene derecho a defenderse legítimamente. Y eso, cuando la policía de un país entiende que el riesgo de usar legítimamente, razonablemente, racionalmente sus armas es un riesgo que le puede costar su libertad, estamos en un problema. Jorge Burgos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Que te vaya muy bien.